Bien, amigos, continuamos en la segunda parte de la tertulia en Interalmería Televisión y saludamos ahora a Jorge Molina Sanz. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Todo bien, te veo muy bien, perfecto. Y Pablo Requena, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Muy buenas. Bueno, creo que sería interesante recordar, porque Pablo Requena conoce muy bien los entresijos del Ayuntamiento de la capital y prácticamente pues está allí todos los días. Y bueno, pues yo no sé si le ha causado algún tipo de sorpresa esta iniciativa que ha puesto en marcha a modo de moción para debatirla en el próximo pleno municipal Adriana Valverde, portavoz del Grupo Socialista Municipal, y que habla de que nosotros, todos los contribuyentes, paguemos los canguros para que se queden al cuidado de nuestros hijos, mientras que nosotros estamos en otros quehaceres. Bueno, eso entre otras cosas, y que también se pongan en marcha cosas muy similares a lo que se hizo en los tiempos de Franco, que era la Organización Juvenil Española, la OGE, los campamentos, las excursiones, etcétera, etcétera, y también la sección femenina, cómo no, y con la participación de... Vamos a escuchar muy brevemente una intervención de Adriana Valverde después de una pregunta que le formulaba una periodista de Es Radio Almería. Vamos a escucharlo. Pidiendo al equipo de gobierno es que cree un equipo multidisciplinar donde estén no solo los grupos políticos, sino todas aquellas entidades, tanto públicas como privadas, que tengan que ver con temas de igualdad y de conciliación. Podemos pensar en por ejemplo, los sindicatos, ¿no? Uno de ellos, el Instituto de la Mujer, ¿no? Que haya personas que conocen de la materia y que se pueda elaborar ese plan. Que tengan, por ejemplo, que hagan actividades como campamentos urbanos, ¿no? Que ahí tenga una hora donde los niños, los padres puedan un poco descansar, ¿no? Y puedan disfrutar de ese tiempo. O sea, que paguemos en el Ayuntamiento de Almería a los canguros, que paguemos los campamentos. ¿Esto qué es? ¿Que vamos a superar ahora a Copenhague? ¿Vamos a superar a Estocolmo? Yo qué sé. Bueno, ¿qué opina Jorge sobre esta nueva carga hacia los ayuntamientos y en concreto al de Almería? Vamos a ver, yo entiendo que Adriana Valverde ha planteado un tema que es importante, que es el tema de la conciliación del trabajo y de la familia. Y de alguna manera que se vayan modificando los roles para que sean más igualitarios. Hasta ahí no hay nada que decir, es decir, me parece. El primer problema es, como siempre, es decir, estamos en el plano emocional. En el plano emocional, cualquier persona, pues que quiere lo mejor, quiere el sentimiento y estoy de acuerdo. Pero claro, hay que bajar al plano intelectual o al plano práctico y automáticamente surge quién lo hace, cómo lo hace, cuándo se hace, con qué dinero se hace, y a partir de ahí es cuando empiezan a surgir las dudas. Es decir, es cierto que este país necesita, pero somos españoles, vivimos en el sur de Europa, yo comentaba hoy en la radio, esta mañana comentaba una anécdota que me sucedió la primera vez que estuve en Turín, no en Italia. Y es que tomando cervezas con un milanés, me dice, oye, que no, yo no soy italiano, yo soy alemán. Y me dio mucha risa porque dije, tú eres tan italiano como los de... Pero lo cierto y verdad es que tú a la 1 del mediodía las oficinas se cerraban. Y a las 3 de la tarde estaban trabajando y a las 5 de la tarde todo el mundo se iba a su casa. Y de eso hablo de hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que efectivamente tenemos que tener horarios europeos, pero no se puede si tenemos una comida copiosa, que es a las 2 o a las 3 de la tarde, si además resulta que seguimos haciendo negocios y tomamos una copa después. Pues claro que hay que hacer cambios, pero son cambios... Perdona, Jorge. No se hacen desde un ayuntamiento. Claro, ahí es lo que iba. Porque, claro, tú bien decías anteriormente qué hay que hacer, quién lo hace, quién lo paga,
y si le compete o no le compete, porque esa es otra. Porque le compete al ayuntamiento meterse en esto, que me parece muy interesante, este asunto todavía irresuelto de la conciliación familiar con el trabajo. Por supuesto que sí, pero eso no le compete al ayuntamiento. No se puede sobrecargar a los ayuntamientos. Es que tenemos que ir muy rápido porque nos hemos quedado, como siempre, en la segunda parte con el tiempo muy justo. Pablo, ¿tú qué opinas al respecto? Ahora mismo, Antonio, tengo complejo de suplente del equipo de fútbol. Me dejas para los minutillos de la basura. Eso le pasaba a Antonio Jesús, por eso lo hemos llevado a la primera parte, que siempre se quedaba el hombre con 2 minutos prácticamente. Nada, yo sé, lo bueno se hace esperar y hay que esperar para lo bueno. No, sobre lo que plantea Antonio, bueno, estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que comenta Jorge. O sea, a priori no me parece mala iniciativa que todas las administraciones públicas aporten su granito de arena para fomentar la conciliación laboral y familiar. Oye, no creo que nadie con 2 dedos de frente esté en contra de esto. Claro, el problema a mí vienen 2 dudas fundamentalmente con esto, Antonio. La primera es si esto es una moción clon, como yo las llamo, es decir, estas mociones que los partidos políticos los llaman desde Madrid, todos, y los van presentando la misma moción en todos los ayuntamientos de España. O es una moción exclusiva del Ayuntamiento de Almería. Esa es la primera duda. La segunda es lo que tú comentabas. Es decir, el Ayuntamiento de Almería es la administración, el Ayuntamiento de Almería, cualquier ayuntamiento de España, es la administración más adecuada para poner en funcionamiento estas políticas. No lo sé, yo tengo mis dudas, desde luego. Y bueno, hay una Consejería de Igualdad que, por cierto, dirige Ciudadanos, está el Instituto Andaluz de la Mujer, está el Ministerio de la Marquesa de Galapagar, del Ministerio de Igualdad, perdón. Sí. Quiero decir que hay administraciones, esto es lo de siempre, estas son las duplicidades y bueno, cuando hay varias administraciones que se duplican y se pisan la una a la otra, pues tenemos estas historias, ¿no? Pero fíjate, grupo multidisciplinar. Ahí va eso. El que la pille, que la entiende. Y luego dice, también los sindicatos, o uno de ellos. Hombre, los sindicatos, pues bueno, pues ya puestos que sea la UGT. Antes era el sindicato vertical y ahora quieren hacer fuegos de campamento urbanos y cosas de esas, excursiones o como ha dicho, no sé. En fin, esto me huele a la OGE, que por cierto, todos los que aspirábamos, no había otra cosa, evidentemente, de niños, cuando íbamos a la OGE, todos aspirábamos a que nos dieran el machete. Cualquiera ahora dice lo de, fíjate, machete, la que salía con una navaja, pero claro, la aspiración era que te dieran el machete de la OGE, que aquello era una reliquia. Bueno, pues ya te digo que es que estamos hablando de unas cosas, pero en fin, que está muy bien, además, que hay que ir a paz mundial, a la riqueza universal, la globalización del bienestar, todo este tipo de cosas, por supuesto que sí, y que 277 millones de gente que lo está pasando muy mal en África, que entren en Europa y que se quiten las fronteras y todo este tipo de cosas. Si todo eso está muy bien. El problema es que si esto hay cuerpo que lo resista, cuerpo social, estructura que pueda aguantar todo esto, y no se puede pagar y no es competencia del ayuntamiento. Es que es increíble, pero en fin, muy rápidamente, Jorge, para pasar a otro tema. Además, algunas de estas cosas están copiadas de modelos centroeuropeos. Ya. Del danés, del suizo, claro. Y por lo tanto, para eso hace falta que la estructura de cómo se gastan los impuestos fuese de una manera parecida. Por lo tanto, otra vez más, se escapa de los ayuntamientos. O sea, si hubiese esa estructura, hubiese ese dinero, pues efectivamente, a lo mejor ciertas actividades corresponderían a la autonomía, ciertas actividades le correspondería al ayuntamiento. Pero vaya, ya sabes que es como aquello, ¿no?, de que si tú quieres que una cosa no tenga ninguna validez, crea una comisión y ponlos a trabajar, que nunca se acabará. A lo mejor iba por ahí la propuesta de Adriana Valverde, ¿no? Es decir, claro, la propuesta del globo sonda y que se cree la comisión para que trabajen. O sea, bueno, ha dicho de una manera más ortodoxa.
Sí. Un equipo multidisciplinar. Exactamente, algo parecido a lo que proponía siempre Napoleón Bonaparte, cuando quería salirse con la suya y decía, venga, crea una comisión, estudiarlo bien, que yo voy a lo mío. Bueno, en fin, la Junta rebaja el impuesto de transmisiones, pero todo esto va a suponer algo así como 329 de ellos, lo ha dicho, de euros, lo ha dicho Elías Bendodo, que son sucesivos tramos, pero inmediatos, uno detrás de otro, en escalada, los que se van a ir suprimiendo de transmisiones, del patrimonio, yo qué sé, de muchos tipos. Es que como hay tantos impuestos, sí, otra cosa no tenemos, pero impuestos tenemos un buen abanico. Vamos a escuchar a Elías Bendodo sobre este asunto. Solo con lo que se ha aprobado hoy, que es el decreto del impuesto de transmisiones patrimoniales, se deja en el bolsillo de los andaluces 223 millones de euros. Y el conjunto de esta segunda bajada de impuestos en Andalucía supone dejar en el bolsillo de los andaluces 329 millones de euros. Eso creo que es la mejor forma que tenemos de confiar en la reactivación económica de Andalucía, porque, insisto, bajando impuestos se genera empleo y confianza. Y además que está demostrado, es que bajas impuestos y dinamizas la economía. Si es que, claro, si es que es automático. Y además recaudas más. Pablo, ¿qué te parece? Pues una magnífica noticia. Vamos, la aplaudo a manos llenas y ojalá me hagan más rebajas impositivas, porque, bueno, creo que margen hay para ello. Después de casi 40 años de gobierno socialista, en fin, pues teníamos Andalucía cuando Susana Díaz abandonó la presidencia de la Junta de Andalucía. Andalucía era la comunidad autónoma de España con mayor presión fiscal. Y eso, bueno, poco a poco se va remitiendo y a poco, ¿no?, se hace el camino. Yo, ya te digo, yo como liberal convencido que soy, no solamente económico, ojo, que hoy se escucha mucho esto de los liberales económicos, pero no, el liberalismo al fin y al cabo nació como un pensamiento más filosófico que económico. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Como liberal convencido que soy, bravo por las rebajas fiscales, siempre y cuando no supongan tampoco recortes de servicios básicos, y de hecho no lo están suponiendo. En Andalucía, este año en el presupuesto último que se ha aprobado se han aumentado, a la vez que se baja esa presión fiscal, se han aumentado las partidas destinadas tanto a educación como a sanidad. Te quiero decir, es posible bajar impuestos, es posible recaudar más, como tú bien estás diciendo, Antonio, y por tanto prestar mejores servicios sociales. Exactamente. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que va a hacer Draghi, por ejemplo, en Italia. Y todo lo contrario es lo que pretende hacer el Grupo Socialista, el Partido Socialista a nivel nacional, que es pegar un subidón de impuestos a nivel nacional y también con repercusión más que directa en Madrid. En Madrid los van a freír a impuestos si ganan las elecciones el Partido Socialista. Bueno, pues así están las cosas. Es el cambio radical de modelo. Jorge. Vamos a ver. Bueno, un apunte para Pablo. Espero que no sea un liberal monetarista de la escuela de Chicago, porque si no, me encontrará enfrente. Pero el tema es muy serio. Un país está cimentado y tiene buenos servicios si realmente se pagan impuestos. El problema es cómo se administran los impuestos y, además, cómo se determina qué clases de impuestos son. Y aquí, en Andalucía, hemos sufrido un drama totalmente inaceptable, absolutamente inhumano, que ha sido el impuesto de sucesiones, donde familias se han arruinado porque cometieron el error de decir que aceptaban la herencia a efecto de inventario. En el momento que no habían puesto la palabra a efectos de inventario, te decían que la herencia es tuya. Cuando se encontraba la familia, y además hemos pasado años de crisis duras donde no todo era vendible, o para vender algo había que rebajar muchísimo el precio, pues decía la familia, pues nada, tenemos que vender esto para hacer caja y poder pagar el impuesto. Pero llegaba Hacienda y te decía, no, tú paga y después vende. Con lo cual, en ese círculo endiablado,
se han arruinado familias, han perdido el patrimonio familias y después de todo eso han seguido debiéndole dinero a Hacienda por pagos de intereses, multas, recargos, todo. Es decir, yo tengo además algún ejemplo cercano de una familia en la que hay un amigo mío del alma. Es decir, es absolutamente criminal, es inhumano. Y eso los gobernantes no solamente tendrían que tener afán recaudatorio, tendrían que tener también sentido de la justicia. Porque las leyes a veces pueden ser injustas. O sea, el impuesto, por ejemplo, de sucesiones, y además volvemos a lo mismo, siempre que estamos mirando a Europa, y si esos impuestos no están en Europa, en la mayoría, o son testimoniales. Es decir, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? ¿Hacer que un país prospere o aquel que levante un poco la cabeza, machacársela para que todo el mundo sea mediocre, servil y esté callado? Pues yo creo que no. Bueno, para terminar ya, Pablo, me gustaría conocer tu opinión, una semblanza sobre el discurrir de la campaña que ya nos afecta a todos. Pues claro, el hecho de que se celebre en Madrid para unas autonómicas exclusivamente, estamos viendo que pongas por donde pongas la radio, la televisión, cojas el periódico que cojas, es la misma cantinela. Entonces, ¿qué te parece cómo está esto? Y si tienes alguna solución, algún bálsamo de fierabrás que solucione este libro de caballería en el que estamos inmersos. Pues mira, soluciones, no sé, se me ocurre prescribir más diazepam a más de uno, ¿no? No lo sé, como idea, ahí lo dejo. No me gusta, Antonio, no me gustan que los principales lemas de campaña sean comunismo o libertad, o fascismo o demagogia, no me gustan este tipo de eslóganes que son más propios de los años 30 del siglo pasado, de verdad que lo digo, no sé, creo que en el año 2021 deberíamos de estar en otras cosas, pero bueno, estamos en el fascismo o comunismo, pues esta es la disyuntiva ante la que algunos quieren situarnos, ¿no? No me gusta tampoco la campaña de trincheras, la campaña de pedradas a unos que dan un meeting o de machetes, que no sé si será verdad, mentira, el machete parece que le ha mandado un enfermo mental. Lo de las balas a mí también me genera muchas dudas, ¿qué queréis que os diga? Pero bueno, oye, mientras no se demuestre lo contrario, ni máxima condena, faltaría más. En definitiva, el problema aquí viene cuando se banaliza la violencia, Antonio. Aquí tenemos uno de los candidatos, y además hasta ayer vicepresidente del gobierno, era el que decía que la violencia es buena dependiendo de dónde venga. Él se emocionaba cuando uno le daba una patada a un policía. Te quiero decir, y bueno, no te digo nada de lo que ha animado a los filoetarras o, en fin, a los del Hasél o a los independentistas que quemaban contenedores en Barcelona. Entonces, no hay violencias buenas y malas, todas son malas, ¿no? Pero bueno, por no irme por las ramas y por dar un toque un poco humorístico al tema de la campaña, pues no todo va a ser malo, ¿no? Yo me quedo con el gran fichaje del Partido Socialista para esta campaña. No voy a hablar del gran fichaje del gran actor que fue Toni Cantó, ya lo hablé contigo aquí, Antonio. Sí, dije que cuidado con las lágrimas de cocodrilo, y el tiempo me ha dado la razón. Pero sí te quiero hablar del gran fichaje, que grande Toni Cantó, por cierto, al lado del socialista, de Jorge Javier Vázquez. Yo me quedo, de verdad, si el gran revulsivo para el señor Gabilondo y para el Partido Socialista va a ser, pues no sé, la cabeza más visible de la telemierda, con perdón, pues apague y vámonos, ¿no? Exactamente. Bueno, nos tenemos que marchar, pero antes me gustaría, porque esto ya es el colmo de los colmos, me ha saltado una alarma de, una noticia que envía el diario El Mundo. Estoy suscrito a esto de la alarma y esta sí que es alarmante. Pablo Iglesias mete ahora en campaña a la Casa Real al reprocharle que no condene la violencia fascista. El candidato morado lamenta la toxicidad que está generando el tono electoral y pide parar el avance del fascismo en las urnas. Y después de la historia dice, ¿cómo es posible que con amenazas de muerte reales y verificadas, mentira, por el Ministerio del Interior, no se haya producido todavía una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista? Se ha preguntado Iglesias. Esto es el colmo. Ya no saben a quién meter en la porquería, en el estiércol. Yo qué sé, es increíble. Lo de este muchacho, lo de este Pablo Iglesias y compañía, y todos estos fascistas de la extrema izquierda, es que desde luego no encuentran límite. Ahora
interpelando al rey que por qué no condena la violencia, que no ha sido verificada, que además lo único que se ha verificado es que un esquizofrénico ha mandado una navaja oculta entre 2 CDs que no detectan los rayos X del escáner. Pero bueno, ¿esto qué es? Y luego te manda la carta a correos con la fotografía de la copia del escáner en el mes de abril, en vez de abril. Bueno, Jorge, 15 segundos. Bueno, pues que por seguir con el tono humorístico, esto lo bueno que tiene es que nosotros 3 tenemos 4, 5, 6 o 7 años. Porque realmente todo lo que se está diciendo es para niños. Este es un lenguaje primitivo, de buenos y malos, de blancos y negros, de altos y de bajos, de feos y de guapos. Es decir, esto es vergonzoso que se lo digan a cualquier persona medianamente madura, y no más de 5 años, ya ni siquiera si de los niños de 7 años son mucho más sofisticados que todo esto. Pero es bueno, vergonzoso. Pablo, que por mucho que nos indignemos, nunca vamos a caer en la tentación que pretende Pablo Iglesias. Nunca volveremos a la guerra civil, nunca volveremos al guerra civilismo, que es lo que pretende. Vamos a aguantar lo que sea. No, vamos a aguantar lo que sea, pero no vamos a caer en la trampa de volver a la confrontación guerra civilista que pretende Pablo Iglesias y estos partidos de la ultraizquierda, partidos del fascismo, evidentemente, con este tipo de comportamientos. Pero en fin, bueno, pues Pablo, que no, ¿verdad que no? Que no, y que bueno, que si hoy ha sido el rey, que ya sabes que es un leitmotiv de Podemos, mañana será el Valle de los Caídos, que todavía no ha salido esta campaña y seguro que sale, al tiempo. Sí. En fin, muchas gracias Pablo Requena, muchas gracias Jorge Molina, hasta la próxima semana. Un saludo muy cordial. Saludos amigos, muy buenas noches y hasta mañana.